Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, con esa energía contagiosa que tanto nos gusta. Hoy, mis queridos espectadores, nos sumergimos en un tema que ha encendido debates, ha provocado suspiros y ha generado un torbellino de especulaciones y admiración. Hablamos de dos nombres que resuenan con una fuerza arrolladora en el vasto universo del entretenimiento turco y que, sin duda alguna, han dejado una huella imborrable en la industria a nivel global: Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Recuerdan esa chispa electrizante que encendieron en pantalla? Esa química que nos hizo a todos suspirar y soñar despiertos. Pues bien, en este vídeo vamos a desentrañar el impacto real, profundo y multifacético que su colaboración tuvo, no solo en sus brillantes carreras individuales, sino también en la industria de las telenovelas turcas, en sus millones de seguidores y, quién sabe, quizás hasta en el terreno personal. Prepárense para un viaje por los detalles que quizás desconocían, para revivir esos momentos icónicos que se quedaron grabados en nuestra memoria y para entender por qué su dúo, efímero pero inolvidable, se convirtió en un fenómeno de alcance mundial. Y antes de zambullirnos de lleno en esta apasionante historia, si aún no forman parte de nuestra familia, les invito de corazón, con la mayor sinceridad, a que se suscriban a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, análisis profundos y las sorpresas que preparamos para ustedes. Cuando la mención de Demet Özdemir y Can Yaman surge en una conversación, la primera imagen que se materializa en nuestra mente es, sin lugar a dudas, la de Erkenci Kuş, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. ¡Ah, qué serie! Una joya de la comedia romántica que no solo conquistó el corazón de Turquía, sino que se expandió como un incendio forestal, cautivando audiencias en los rincones más insospechados del planeta. Y es que esta pareja, amigos, no era una pareja cualquiera. Desde el primer instante en que sus miradas se cruzaron en pantalla, algo mágico, algo etéreo, sucedió. Su química era palpable, eléctrica, de esas que te hacen creer en la magia del amor a primera vista y en la certeza de los finales felices, esos que solo existen en los cuentos de hadas más entrañables. Pensemos en ello por un momento. Can Yaman, con su carisma arrollador, esa presencia escénica que hipnotiza y un físico que desafía la gravedad, encarnando a Candy Beat, el fotógrafo bohemio, libre y con un toque de rebeldía que conquistaba al instante. Y frente a él Demet Özdemir, poseedora de una dulzura cautivadora, un talento innato que florecía en cada escena y esa mirada que lo dice todo, una ventana a un alma sensible y profunda, dando vida a Sanem, la aspirante a escritora con un espíritu libre, soñador y anhelante de encontrar su lugar en el mundo. Juntos forjaron una dinámica, una conexión que atrapó a millones de espectadores. No se trataba solo de la trama, que ya de por sí era entretenida y adictiva, sino de la forma en que sus personajes interactuaban. Cada mirada cómplice que trascendía la pantalla, cada roce accidental cargado de tensión, cada discusión apasionada que dejaba entrever un cariño profundo, todo era devorado por la audiencia con una voracidad impresionante. Se sentía real, ¿no creen? Esa autenticidad, esa conexión genuina que lograban transmitir, fue el ingrediente secreto, la clave de su éxito rotundo y arrollador. Pero el impacto de Erkenci Kuş, y por ende el de Demet y Can como dúo, se extendió mucho más allá de los confines de la pantalla. Hablemos de la proyección internacional, un capítulo crucial en la historia de las telenovelas turcas. Antes de este fenómeno, si bien las producciones turcas ya contaban con un nicho de seguidores leales, Erkenci Kuş las catapultó a un nivel completamente nuevo, a una estratosfera de popularidad global. La serie se emitió en decenas de países, abarcando continentes enteros, desde la fría Europa hasta la vibrante América Latina, pasando por la exótica Asia. Y en cada uno de esos territorios, Demet y Can se transformaron en nombres familiares, en ídolos adorados. Sus rostros engalanaban las portadas de revistas internacionales, sus entrevistas se convertían en virales fenómenos digitales y sus bases de seguidores se multiplicaban exponencialmente, alcanzando cifras astronómicas. Para Can Yaman, Erkenci Kuş significó un trampolín espectacular, un despegue hacia la estratosfera del estrellato internacional. Si bien ya contaba con experiencia y reconocimientos en su país natal, este papel lo lanzó a la fama mundial. Su imagen de galán turco se consolidó de manera indiscutible y las ofertas de trabajo, tentadoras y ambiciosas, comenzaron a lloverle sin cesar. No solo en Turquía, sino también en proyectos internacionales de gran envergadura, destacando especialmente en Italia, donde se convirtió en una verdadera celebridad.
AD conquistando la pequeña pantalla en programas de televisión y participando en producciones cinematográficas. Su fandom, ya considerable, creció a pasos agigantados, y hoy en día, Can Yaman se erige como uno de los actores turcos más reconocidos y cotizados a nivel global. Su asombrosa capacidad para conectar con el público, su presencia magnética y su talento interpretativo se vieron magnificados, elevados a un nuevo nivel, gracias a su inolvidable trabajo junto a Demet Özdemir. ¿Y Demet Özdemir, qué podemos decir de ella? Ella ya venía brillando con luz propia, demostrando su talento en anteriores producciones, pero Erkencikus le otorgó esa proyección global que la consolidó definitivamente como una de las actrices más talentosas, queridas y admiradas de su generación. Su interpretación de Sanem fue aclamada por la crítica especializada, que elogió su sutileza y emotividad, y adorada por el público, que se rindió ante su naturalidad y carisma. Demostró una versatilidad increíble, navegando con una maestría asombrosa entre los matices de la comedia, la profundidad del drama y la pasión del romance. Tras el rotundo éxito de la serie, su carrera continuó floreciendo con otros proyectos de gran envergadura, demostrando con creces que su talento no dependía de un solo rol o de una pareja específica en pantalla. Se convirtió en un ícono de estilo, una referente de moda y belleza para muchas jóvenes en todo el mundo, y una actriz que la industria cinematográfica y televisiva ansiaba tener en sus producciones. Pero ¿cuál fue verdaderamente el secreto de esa química tan magnética, tan palpable? Los rumores, como era de esperar y como suele suceder en el mundo del espectáculo, no tardaron en surgir y circular como un reguero de pólvora. Durante el rodaje de Erkencikus, la especulación sobre una posible relación sentimental entre Demet y Can se intensificó hasta niveles insospechados. Las cámaras indiscretas de los paparazzi los capturaron en diversas ocasiones, compartiendo momentos de aparente complicidad. Sus interacciones en las redes sociales eran analizadas hasta el último detalle por los seguidores más ávidos, y los fans, que ya los amaban como pareja en la ficción, deseaban fervientemente que esa conexión mágica traspasara los límites de la pantalla y se materializara en la vida real. Y aunque ambos actores mantuvieron un perfil discreto y profesional al respecto, la cercanía, el respeto y el cariño que demostraban públicamente, tanto en entrevistas como en eventos, solo alimentaban esas esperanzas y el anhelo de sus seguidores. Es fascinante observar cómo una pareja de actores, a través de su talento interpretativo, su carisma y la conexión que logran establecer en pantalla, pueden generar tal nivel de expectativa, devoción y entusiasmo en el público. La audiencia se involucra de forma profunda, se ilusiona, vive la historia a través de los personajes y anhela que sus protagonistas favoritos sean felices tanto dentro como fuera de la ficción. Y en el caso particular de Demet y Can, esa ilusión, ese deseo de que la magia continuara en la vida real, fue una parte integral del fenómeno Erkencikus. Sus seguidores se dividieron, como suele ocurrir, entre quienes apoyaban fervientemente la idea de una relación real y quienes preferían mantenerlos como el dúo perfecto de la ficción, preservando esa imagen idealizada que tanto adoraban. El impacto de su colaboración se extendió de manera innegable al ámbito de las redes sociales. Sus cuentas personales experimentaron una explosión sin precedentes en número de seguidores. Cada publicación, cada historia efímera, era analizada, comentada y compartida por miles, si no millones, de personas en todo el mundo. Se crearon comunidades de fans vibrantes y dedicadas exclusivamente a ellos, generando una cantidad ingente de contenido, desde fanfics imaginativas hasta vídeos editados con maestría que recopilaban sus mejores momentos. Una verdadera ola de creatividad, admiración y pasión se desató en el universo digital. La influencia que ejercían sobre sus seguidores era tan palpable como indiscutible, y las marcas comerciales no tardaron en darse cuenta de ello. Pronto se convirtieron en los embajadores perfectos, los rostros ideales para promocionar sus productos, ya que su poder de convocatoria y conexión con el público era inigualable. Además del monumental éxito de Erkencikus, es fundamental recordar que ambos actores han forjado trayectorias individuales sumamente exitosas y prolíficas. Demet Özdemir ha continuado cautivando al público con su talento en otras series aclamadas como Doğduğun Ev Kaderindir, un drama conmovedor que demostró su capacidad para encarnar roles complejos y emocionalmente intensos, y Aşk Laftan Anlamaz, una comedia romántica que también gozó de gran popularidad. Su versatilidad es innegable y su habilidad para protagonizar dramas que tocan las fibras más sensibles de la audiencia la ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Can Yaman, por su parte, ha brillado en producciones como Dolunay y Bay J, series que también conquistaron audiencias internacionales.
Y como ya mencionamos, su incursión en proyectos internacionales ha ampliado considerablemente su alcance y su reconocimiento global, demostrando que su talento trasciende fronteras. Pero volviendo a su épica colaboración como dúo, ¿qué valiosas lecciones podemos extraer de este impacto tan significativo? En primer lugar, la importancia fundamental de la química en la actuación. No basta con ser atractivo o talentoso de forma individual, la conexión, la chispa que surge entre los protagonistas es un elemento crucial para que una historia cobre vida, para que enganche al espectador de una manera visceral y lo transporte a ese universo ficticio. Segundo, el poder innegable de la proyección internacional. Las producciones turcas han demostrado, una y otra vez, tener un potencial ilimitado para conquistar audiencias globales y Demet y Can, con Erkencikus, fueron pioneros, abridores de camino en esta nueva era de exportación de talento turco. Y en tercer lugar, la relación simbiótica entre los actores y sus fans. La forma en que interactúan, la autenticidad que transmiten, la cercanía que cultivan, genera un vínculo emocional extraordinariamente fuerte que va mucho más allá del mero entretenimiento. Es cierto que, como suele suceder en la industria, con el paso del tiempo y la inevitable finalización de la serie, las apariciones públicas de Demet y Can juntos se volvieron progresivamente menos frecuentes. Sus caminos profesionales, siempre ascendentes, comenzaron a tomar rumbos diferentes y ambos actores se han enfocado con gran dedicación en sus nuevos proyectos, en la construcción de sus carreras individuales. Sin embargo, el legado de Erkencikus y el impacto duradero de su dúo perduran. Las redes sociales son un testimonio vivo de ello, repletas de recuerdos agridulces, de fans que añoran revivir esa magia única y de vídeos que recopilan, con nostalgia y admiración, sus momentos más memorables. Su historia es un recordatorio poderoso y conmovedor de cómo una historia bien contada, con personajes carismáticos y una química en pantalla innegable, puede dejar una huella imborrable en la cultura popular y en el corazón de millones de personas. Demet Özdemir y Can Yaman, unidos por la magia de Erkencikus, crearon un fenómeno que trascendió las pantallas, se convirtió en un fenómeno cultural y conquistó el corazón de audiencias de diversas culturas y orígenes alrededor del mundo. Su impacto no se limitó a sus carreras individuales, sino que también influyó en la forma en que se perciben y se valoran las producciones turcas a nivel internacional, y demostró una vez más la fuerza inigualable del talento para unir a personas de diferentes orígenes y culturas a través de una experiencia compartida. Así que, para recapitular y poner el broche de oro a nuestro análisis, el impacto de Demet Özdemir y Can Yaman como pareja en Erkencikus fue sin lugar a dudas monumental. Impulsaron de manera decisiva la proyección internacional de las telenovelas turcas, consolidaron sus carreras individuales a un nivel estratosférico, generaron una conexión emocional profunda y duradera con sus millones de seguidores, y demostraron de forma contundente el poder transformador de la química en la actuación. Son, sin temor a equivocarnos, una dupla que ha dejado una marca imborrable, un capítulo brillante en la historia del entretenimiento. Y hasta aquí nuestro profundo análisis de hoy sobre este dúo tan especial y el fenómeno que crearon. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por su historia, que les haya resultado tan fascinante y esclarecedor como a mí. Me encantaría conocer su opinión, sus recuerdos y sus impresiones. ¿Qué es lo que más recuerdan de Erkencikus? ¿Fueron devotos fans de Demet y Can? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Los leo todos con gran interés y disfruto enormemente interactuando con cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado valor o entretenimiento, por favor, no olviden darle un gran y entusiasta me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que disfrutan del mundo del entretenimiento turco. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente comunidad, activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones y no se pierdan nada de lo que tenemos preparado. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más sorpresas, más análisis exclusivos y por supuesto, más contenido que les encantará. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva para todos.